Azul salió igual a su madre. Cuando se propone algo, lo logra. Estudia, trabaja, ayuda en la casa y todavía se da tiempo para cuidarme. Siempre ha sido así, perseverante y con un gran corazón. Azul es increíble. Y también se identifica como una persona no binaria. Te invitamos a conocer Visibles, una iniciativa del Gobierno de Santiago y la Dirección de Género, Equidad y Diversidad de la Universidad de Santiago. Para más información visita gobiernosantiago.cl. Hay historias que por más que te las cuenten, no son lo mismo si no vienen de quienes la vivieron en persona. Te damos la bienvenida a Visibles, un viaje sonoro en torno a las existencias LGBTIQA+ de la región metropolitana. Mi nombre es Cari, soy una persona no binaria, tengo 32 años y cómo llegué a Ballroom fue de una manera bien particular. Yo estaba atravesando mi último año en la universidad en ese momento, en la Chile, estudiando danza. Estaban sucediendo muchas cosas en mi vida, mucho movimiento, cosas y periodos no tan buenos a lo mejor. Y de pronto llegó a mí un video de la Muva con una peluca hermosa, turquesa, recuerdo, en las escaleras de Santa Lucía, me acuerdo. Un video bien antiguo, la verdad, no me acuerdo bien de qué año, 2015 tiene que haber sido, la verdad. Y me obsesioné, básicamente, con esa persona. Y dije, ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué está haciendo con sus manos? ¿Por qué se mueve de esta manera? ¿Por qué yo, siendo bailarín, nunca había visto esto? ¿Y por qué nunca había tenido como esa pulsión antes de querer saber qué era eso? Yo siendo una persona que se movía desde los 8 años. Entonces fue algo súper entre traumático, sorprendente y mucha euforia al mismo tiempo. Pero no sabía muy bien cómo articular todo eso y de a poquito, y bueno, también en ese momento no había el nivel de información que existe ahora. Entonces estaba un poco como atado de manos porque no sabía muy bien por dónde buscar o cómo se llamaba eso que estaba haciendo y quién era esa persona. Entonces nada, lo dejé pasar, ahí lo calmé un momento y me volvió a aparecer otro video de Muva. Ahí sí ya no me acuerdo cuál era, que creo que fue en Facebook esta vez, y ahí pude ver como su nombre. Y como pinché su perfil, por supuesto, y me puse a cachar qué es lo que hacía, daba clases, y estuve ese año básicamente mirando su danza, el voguing, muy dentro de mi pieza, muy closeteadamente, por así decirlo, tratando de imitar movimientos, tratando de hacerlo con mi cuerpo, lo que veía ahí en la pantalla, y ahí empecé a investigar un poquito más. Caché que existía una cultura detrás de esto, caché que no solamente eran movimientos de manos, sino que habían otras cosas. Y de pronto yo, egresé, terminé mi carrera y quedé trabajando al tiro en la Chile en ese momento. Y me acuerdo que estaba estudiando, entró a estudiar la Bruna Keller. Y la Bruna, empezamos a conversar, obviamente, yo era su ayudante, y me lleva a una clase de la Muva. Y me obligó, porque yo no quería, en verdad, como que me daba mucha vergüenza, y finalmente accedí. Y de ahí no me moví más, no me salí más de ese espacio y aquí estoy hoy día ya habitando la cultura de una manera, íntegra, que me atraviesa por todos los lados, por todos los poros. Y a eso me dedico básicamente. Please welcome to the Old Way session. Take me back to the real Old Way connection. Let's go. ¿Cómo pasó? Ahí fue clave la figura de Tofu, que es el padre de House of Keller, una persona transmasculina, y era la figura, claro, conocí a la Muva, pero apareció esta otra persona, Tofu, y yo enganché automáticamente con esta persona, porque hablábamos de lo mismo, porque teníamos visiones muy similares respecto a muchas cosas de la vida, no solamente de Ballroom, sino que hicimos un match ahí bien particular, bien bonito.
Y esta persona, mi padre, me muestra el Old Way por primera vez. Y yo dije, oye, pero no hay una única manera de hacer voguing. Y ahí empecé a buscar. En ese momento Tofu sabía algunas cosas, me las compartió por supuesto, y yo creo que fue la persona que me empezó a motivar para poder seguir estudiando esto. Y a raíz de toda esa revolución que empecé a sentir en mi cuerpo, en mi cabeza, en mi corazón, tomé la decisión de ir para afuera, a cachar qué era esta cosa, porque aquí obviamente nadie daba clases de eso, no había nadie que bailara eso, solamente Tofu, que fue mi primer referente real y que me mostró todo lo que él sabía en ese minuto, y eso fue lo que me impulsó para salir. Me pegué un viaje en solitario a Europa, sin saber hablar inglés, nada, chao, agarré maleta y me fui. Y estuve ahí ya como 1 mes y medio, viajando por ahí, por allá, compartiendo con gente. Y ahí pude tomar clases con algunos exponentes, algunas personas. Yanu en ese momento era de la Casa Ninja y me paseó por todo París, me habló, tratamos ahí igual de dialogar, yo hablando inglés pero pésimo, muy, muy mal, en verdad. Ahora que miro para atrás digo, oye, por Dios, niña, ¿qué onda? ¿Cómo no te agarraste, no sé, un traductor por último? Ni internet tenía en el celular en ese momento. Fue un viaje así muy a la vida. Y volví y empecé a entrenar un poco más este estilo en solitario porque aún no había nadie más con quien compartirlo. Estaba Rino en ese momento acá, que es una chica que es de Londres. En ese minuto habitaba Ballroom y también conocía algunas cosas y era la única persona con la que podía compartir. Pero Rino también era una persona full ocupada y como muy así... metida en muchas cosas de danza urbana, entonces tampoco es que tuviéramos una rutina de entrenar ni nada, sino que filo. Me sentía bien en solitario en ese momento y en una ya tenía que empezar a pensar cómo masificar esta cosa y muy patudamente empecé a dar clases. De una forma bien, con harto miedo al principio, esa es la verdad. Me demoré un rato, me demoré al menos 2 años en tomar la decisión y ahí sí empezó. Así empezó como a llegar más gente, a preguntar qué era esto. Al principio le hacía clase a 3 personas, 4 personas, 5. Y ahora ya hay un grupo imparable de gente que hace Old Way a lo largo de todo Chile también. Y eso ha sido muy bonito de ver cómo ha crecido desde hace, 9 años hasta acá. Eso, sí, ahí me quedé. No creo que me salga de ahí por lo pronto. Quizá ahora me interesan otras cosas de Ballroom, pero siento que el Old Way es algo clave, que me hizo echar raíces en este lugar. Justo ayer me preguntaron, una persona argentina muy randommente, cuál había sido mi batalla favorita de Old Way y no pude elegir ninguna, así que le dije como 6. Así que me va a costar un poquito esto. Yo siento que no sé si fue un Grand Prize el que me hizo quedar. Yo creo que fue la primera vez que pude caminar la categoría y que no lo hice acá, en Chile, porque en Chile no sabría aún, la categoría no existía. Y tuve que viajar a Brasil para poder caminar por primera vez la categoría. Y siento que al poder caminarla, poder tener mis TENS, en ese momento había un panel internacional y bien exigente en esa Kiki Ball. Siento que en ese momento... no sé, fue tan mágico, fue el viaje primero que todo, fue la preparación, fue el mentalizarse para poder hacer algo por primera vez, fue el tomar el avión, fue el llegar a la ciudad, fue el agarrar la maleta, fue el caminar al lugar donde nos estábamos quedando, el prepararse para caminar algo, el vestirse. Recuerdo también que la categoría era de mago. Entonces había preparado todo un outfit como que me hiciera sentir como a gusto. En ese momento me sentí muy a gusto con cómo me veía. Nunca me había visto así también. Tenía unas hombreras, recuerdo, como bien grandes. Tenía una chaqueta con perlas blancas también. Y tenía haces bajo la manga, que los saqué en un momento de mis TENS. Yo siento que ese momento en particular fue como, no sé, fue demasiado como me contuvo, ¿cachai? Me contuvo de muchas maneras.
y al momento de ya empezar a caminar, el fuego que empecé a sentir al verme en ese lugar, al ver el panel, al ver algo que yo siempre había soñado y que no había podido tener acá en este territorio, fue, yo siento, lo que hizo encender esa llama interna para traerlo, poder traer eso mismo no solo para mí, sino que para otros también. Sí, para entender el concepto de familia siento que tenemos que entender en el contexto en donde nos situamos. Entender que la comunidad en la que estamos alojados es una comunidad que constantemente vive en el rechazo, vive en la vulnerabilidad, vive en la precarización, vive en la exclusión, y no solamente como de espacios laborales, de la salud, de lo que está más en el afuera, sino que también de nuestras propias familias biológicas. Eso ha cambiado con el tiempo, pero no es una tarea hecha, y mientras hayan personas que necesiten ese refugio, Ballroom tiene sentido y las casas tienen sentido porque son construidas para eso. Son construidas para contener, para generar redes de apoyo, para generar vínculos afectivos y para poder entregar todo ese cariño que merecemos y que nos han quitado de cierta manera muchas veces. Entonces para eso son. Y mientras la pega no esté hecha, va a seguir existiendo Ballroom y por supuesto que las casas. Keller es un viaje. Es un viaje que me ha hecho transitar por muchos estados. Es mi familia, por supuesto, mi familia elegida. Si bien yo tengo mi familia biológica que siempre ha estado detrás mío y soy una persona muy afortunada por eso, Keller igual es mi espacio en donde yo puedo realmente ser yo misma, como sin juicio, sin presiones, con muchas risas, con muchos llantos también, con muchas rabias, con mucho de todo. Y siento que nunca había tenido un espacio donde tuviese de todo al mismo tiempo, donde no fuese un espacio que yo viniese como a romantizarlo o como a sentir que aquí todo es feliz, porque no, como que realmente es la realidad misma, hecha una familia, hecha un grupo, y cómo esa red se ha podido ir construyendo, va generando ese sostén. Entonces nada, para mí Keller es eso, es ese sostén que tengo como en la vida y esas ganas de querer seguir habitando Ballroom también, sobre todo en la escena de Kiki, que es una escena, es la escena local, es la escena que tenemos cerca. Ver a mis hermanas más chiques también llegar a la casa, ser recibidas en la casa, son solamente sumatorias para seguir construyendo esa red que unifica, que crece y que potencia lo que podemos ser cada una de nosotros. Bueno, ha sido también un tránsito por muchas etapas. O sea, si esta pregunta me lo hubiesen hecho hace 9 años atrás, que fue cuando llegué a la Chile a hacer clases, mi respuesta quizás hubiese sido muy desde como, no sé, una rabia a lo mejor de no entender por qué el sistema no nos respeta. Y ahora que en algunos lugares, porque no quiero decir que en todos los lugares haya cambiado, porque hay lugares que definitivamente no han cambiado y no están por cambiar muy prontamente, si vemos la realidad, puedo decir que ha sido un viaje también de aprendizaje, no solamente para la comunidad, sino que también para quienes rodean esa comunidad, y que muchas veces produce choques entre la misma comunidad y también las individualidades de cada uno, las particularidades de cada uno, la identidad de cada uno. Y es difícil a veces mediar eso, porque la pulsión que empieza a salir es muy desde la rabia, es muy desde el enojo, es desde la injusticia, de preguntarse constantemente que por qué esto no, por qué esto sí, por qué esto...
y claro, como es un poco abrumador a veces. Sin embargo, como ha sido un viaje, he podido ir aprendiendo también a encontrar esas maneras de mediar con esos lugares, y que no ha sido fácil, porque hace 9 años atrás era muy distinto a cómo es ahora. Y también cómo uno adquiere esas herramientas para poder enfrentarse a esas discusiones, a esos espacios donde no te reconocen, donde no te respetan. Al principio yo no tenía esas herramientas, entonces claro, esa pulsión de la rabia era la primera que salía. Ahora tengo otro tipo de herramientas y creo que puedo mediar desde otros lugares también. Y es parte de un viaje. Es parte de un viaje que no está ni siquiera cercano a acabar, está recién empezando. Relacionarse con los lugares formales de trabajo, relacionarse con las instituciones y sobre todo yo que trabajo en el arte, en la cultura, es complejo. Es muy complejo porque la cultura está todo el rato cambiando, está todo el rato problematizando. La cultura no es una solución, sino que es una problemática constante. Y en ese sentido toca ser parte de ese problema. Y si tenemos que ser más visibles con el problema, hay que hacerlo más visible. Ahora, los mecanismos ahí está la cosa. ¿Desde dónde mediamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué hablo? Como ahí se empieza a tejer una red también de uno mismo con herramientas para poder transitar, porque si no es muy difícil. Creo que a nivel personal, como cosas de solo Cari, me gustaría tener la oportunidad también en algún minuto para dejar que, ¿cómo decirlo? Como quizás tener las mismas experiencias que he podido entregarle a otros, como a modo personal, y obviamente que deseo que esto siga creciendo. Que Ballroom siga creciendo, que tenga un lugar de respeto también dentro de las culturas que habitan hoy día en este territorio. Siento que también es importante entender que Ballroom es justamente eso, una cultura que viene específicamente de una comunidad, y el hecho de que no se reconozca como tal, obviamente que empieza a un poco como agrandar esta brecha como de injusticias que frente como a, no sé, recursos que pueda tener Ballroom o espacios a los que pueda tener acceso. Entonces siento que tenemos que empezar a encontrar mecanismos para que Ballroom sea visto como un lugar de cultura complejo, que no es solamente lo superficial, que no solamente tiene que ser visible en el mes del orgullo, ¿cachai? Que no solamente es un espacio donde la gente mueve las manos y baila, sino que es una cultura que tiene códigos, que tiene experiencias, que tiene vivencias y tiene que ser entendida como tal. No puede ser entendida desde la superficie. Entonces yo siento que en cuanto a mis anhelos es que Ballroom sea entendido, al menos en este territorio, como eso, como una cultura que surge desde esta comunidad, específicamente de este lugar. Y que tiene todo el derecho a seguir existiendo porque es necesario ese espacio de contención para todos, y de celebración, y de activismo, y de etcétera. Ballroom es muy complejo, tenemos de todo, entonces siento que es necesario, que se entienda que es una necesidad. Eso en cuanto a cosas más macro. Siento que sí es posible cambiar e integrar un poco esa idea. Muchas más posibilidades para Ballroom se pueden abrir en el futuro. Yo creo que a toda persona que se sienta removida por este lugar tiene todo el derecho de habitarlo desde el respeto y desde el lugar que necesiten, si es desde lejos, desde cerca. Es una invitación a estar presente, a formar familia, no solamente hablando de casa, sino que a seguir formando como este tejido del que hablaba hace un rato. Este tejido que es complejo, que es difícil a veces, las relaciones humanas son complejas.
Sin embargo, siento que prefiero 1000 veces esas problemáticas y esas relaciones humanas a que no existan y que se excluyan por eso. Así que bienvenidos todos quienes necesiten este lugar. Porque este lugar realmente, si uno sabe cómo estar y desde dónde estar, te puede entregar todo lo que algún día te quitaron. Hemos llegado al final del viaje, un recorrido en distintas direcciones para conocer más sobre identidades LGBTIQA+, en la región metropolitana. Para escuchar más capítulos como este, suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma de audio favorita y sigue las actividades del Programa Regional Visibles en las redes sociales del Gobierno de Santiago o de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile. Este podcast es parte de Visibles, un programa del Gobierno de Santiago, aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile, para promover el ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQA+ en la región.